saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos de lleno a la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De antemano te deseo sigas teniendo un excelente viernes. Ya para despedir este día, 28 de octubre del 2022, se me hizo muy grato, pues ahorita que andan ya de... bueno, prácticamente ellos de vacaciones, presentarles esta participación, porque se dicen senadoras, pero más bien parecen golpeadoras. De senadora a golpeadora, porque así lo denominé, dejan callada otra vez a Kenia López Rabadán, quien directamente, con pocas palabras, yo creo que es más que suficiente para callar esta oposición. Quiere que un negocio de la noche a la mañana rinda frutos. Ah, caray. La senadora por parte de Morena le dice, pues yo lo único que sé, porque ellos están ahora sí que muy afines a ellos, el lavado de dinero es el único que te deja dinero instantáneamente. Claro, como los del PAN están acostumbrados a que sea así y que empiecen a cobrar, pues le dieron tremendo tapadón de hocico. Porque así empezó. Escuchen ustedes. Dijeron que no iban a endeudar a los mexicanos. Esa fue la promesa de campaña de quien hoy ocupa Palacio Nacional. ¿Y saben qué van a aprobar el día de hoy? La deuda más alta desde 1996. Tiene 27 años que este país no se endeudaba de esta manera tan brutal. La deuda que hoy van a aprobar los compañeros del régimen, los subordinados del presidente de la República, es una deuda de más de 1 millón de millones de pesos. Y esa cifra va a lastimar no solamente a esta generación, sino a generaciones futuras. ¿Y saben por qué necesitan Generaciones futuras? Ah, caray. Pues la única deuda que todos tenemos conciencia, jóvenes mexicanos que sin siquiera haber nacido ya venían con deuda bajo el brazo, ¿sí? El Fobaproa, que seguiremos pagando hasta el 2070, si bien nos va. ¿Eso no es una deuda fuerte, senadora Kenia? O de eso sí no hablamos, ¿verdad? Porque eso simplemente es algo que pareciera que se les olvidó por completo y gobiernos panistas ni siquiera tenían ahora sí que la dedicación de pagar esta deuda como debe de ser. Tan solo en el 2021 se pagó por el Fobaproa más del doble de lo que costó cancelar ese aeropuerto que también quería. Pero ojo, aquí simplemente se pide para fortalecer el apoyo a la ciudadanía y sobre todo a obras que van a dejar buen ingreso. Fíjense ustedes, todas estas obras están para que en un futuro eleven el Producto Interno Bruto. Son obras que van a marcar historia, pero ellos acostumbrados a hacer su papel. Endeudarse de esta manera tan brutal, lastimando a los mexicanos, traicionando a quienes votaron por el presidente que está cómodamente viviendo en un palacio, porque no saben hacer gobierno. Nos hemos enterado, gracias a estos documentos llamados Guacamaya Leaks, que existe un documento de la Sedena que se llama Estados Financieros
2022. ¿Y qué creen que dice este documento, señoras y señores de México? Dice que la IFA ha logrado cobrar solamente 19 millones de pesos, pero ha gastado 342 millones. Es el peor negocio. Los mexicanos están pagando con sus impuestos las necedades de López Obrador y como no saben hacer gobierno, están endeudando al pueblo de México. Es terrible este documento. Hay otro adicional que también podemos encontrar en esta información de Guacamaya Leaks. ¿Saben cuántos vuelos en 3 meses ha tenido el AIFA? En 3 meses, según reporta la Sedena, han tenido 1,080 vuelos. Cada día en el aeropuerto de la Ciudad de México se tienen alrededor de 1,000. Esto es en el capricho de López Obrador. En 3 meses han podido hacer los vuelos que se hacen en un día en el aeropuerto de la Ciudad de México. 90-1. Por eso están quebrando a México. Por eso es que no hay dinero y no les alcanza el dinero porque lo dilapidan, lo gastan, lo tiran. Es increíble cómo hoy vienen a votar para que se apruebe una deuda que va a lastimarlos a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, pero sobre todo va a lastimar al pueblo de México. La deuda que hoy van a aprobar es de 1,000,000 de millones de pesos mexicanos. Compañeras y compañeros, por favor razonen que esto es claramente inmoral. Concluyo diciéndoles, lo van a hacer porque no tienen límites, pero qué lástima que el pueblo de México tiene que pagar en esta generación y en generaciones futuras su incompetencia y su corrupción. Es cuanto, presidente. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea de votación. Ah, caray. Pues aquí, la diputada Verónica Camino, por parte, fíjense ustedes, del Partido Verde, le da esta tremenda paliza. Sí, escúchenlo. Ah, perdón, creo que dije Partido Verde, no de Morena. La senadora de Morena, Verónica Camino, le pega esta tunda a Kenia López Rabadán. Que hay que decir las cosas como son, señores. No se ha contratado toda esa deuda. Es un tope, pero no se ha contratado toda ella. Pero es fácil, como ya sabemos, decir las cosas a media. No, hombre, si tienen el mismo guión, la misma línea. Escuchen ustedes a Verónica Camino. Con su permiso, presidente y compañeras de la mesa directiva. Aquí vamos otra vez con esta oposición que no entiende. Y bueno, de los pocos negocios que deja el 100% de ganancias al primer mes, pues creo que únicamente el lavado de dinero, ¿no? Por eso entiendo muy bien que aquí tengan claridad y se quejen. Llevan 4 años diciendo que las y los senadores de Morena somos serviles y que obedecemos al autoritarismo. Es esa misma oposición que cree que por decirnos serviles vamos a darle la espalda al pueblo de México. Eso no va a pasar. Como dije en tribuna hace unos meses, México está destinado a recuperar su grandeza y a ser una nación con una de las mejores y más fuertes economías del planeta. Por ejemplo, el franco suizo y el peso mexicano son las 2 únicas monedas que han ganado terreno frente al dólar, con 1.10% en 2022 con respecto al 2018.
Por el contrario, están las monedas como la libra esterlina, que perdió 14.20%, o el euro, que perdió 15.50%. En el caso de la gasolina, la oposición pregunta a gritos: ¿y por qué no ha bajado aún más la gasolina? Imagínense, en los sexenios de Calderón y de Peña, la inflación fue del 6.5% en promedio. Y el diésel, que es el combustible más utilizado para la transportación de todo tipo de productos, desde alimentos hasta materiales de construcción, es decir, que si sube el costo del diésel, sube el costo del producto que transportan. Este aumentó un 90% su precio, pasando de 11.2 pesos a 24.1 pesos. Y con el presidente López Obrador, con la inflación actual, que es de 8.7%, saliendo de la peor pandemia de nuestros tiempos, con una guerra entre Rusia y Ucrania, el diésel disminuyó un 7%, teniendo un costo promedio de 23.6 pesos el litro. En el caso de la energía, la oposición se queja y pregunta: ¿por qué no ha bajado el costo de la energía? ¿Será porque hace apenas 2 meses le dieron palo a la acción de inconstitucionalidad presentada para combatir la reforma que aprobamos en 2021? En esa histórica sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se comprobó que hubo un fraude a la ley, además de los contratos leoninos con Odebrecht e Iberdrola. Se comprobó lo que siempre dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: que estaban haciendo negocios sucios con las energías limpias. En el caso de la energía, la inflación es del 8.3%. El país que nos sigue duplique nuestra cifra, que es el 16.9%, que es Japón. El promedio de la OCDE es de 30.2%. ¿Por qué la oposición no pregona que en México el pueblo no tiene que pararse a las 3 de la mañana a lavar la ropa como en España, porque a esa hora la luz cuesta menos? Pues ahí la inflación energética está en 37.4%, que significa un aumento del 400% su valor. También la oposición sufre cuando pregunta: ¿de dónde van a sacar más ingresos en México? La respuesta es fácil: cobrando a la buena los impuestos y no sangrando a la clase media ni a las clases populares, sino a quienes no habían pagado. Para muestra un botón: hace unos días un empresario mexicano pagó 2.800 millones de pesos en impuestos. Muchísimas gracias, por cierto. ¿Qué tal? Eso equivale a la mitad de la recaudación propia de mi estado, de Yucatán, donde, por cierto, ahí el PAN sí le cobra impuestos a la clase media y a la clase popular. Si no, pregúntenle a los meridanos de algunos municipios cuánto subió el cobro del predial y los impuestos por comprar o vender un bien inmueble. Para mayor información, consulte con el cártel o mafia inmobiliaria de su preferencia. En cuanto al cobro de derechos, son los menos aquellos que rebasan los 1,000 pesos. Concluye, senadora. En otros casos, están dirigidos a trámites migratorios para extranjeros con un promedio de cobro de 500 pesos. Uno de los derechos que rebasa los 1,000 pesos es muy importante: es el pago que se hará a la Conagua por los servicios de aprobación de organismos de certificación y laboratorios de prueba y unidades de verificación para evaluar que se cumplan con las normas oficiales mexicanas y también evaluar estándares en materia de descargas de aguas residuales, de tal forma que se garantice la validez y el cumplimiento de quienes certificarán la calidad del agua. En el caso de la Ley de Ingresos de la Federación, en el 19º transitorio, se abre la posibilidad a los estados de utilizar el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para la compra de patrullas, armamentos y uniformes, cuando que antes solo podía usarse para infraestructura. Por otra parte, los estados tendrán nuevamente la oportunidad de firmar, o no, un convenio de coordinación con el organismo público descentralizado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, que tiene a su cargo la implementación del modelo federalizado de salud, que ya se aplica con éxito en el estado de Nayarit, que fue el primero en firmar dicho convenio.
Ojalá los estados faltantes, entre ellos Yucatán, que no destinó un peso de recurso propio a los servicios de coordinación, a los servicios coordinados de salud estatal, tenga la voluntad de firmarlo, pues no es digno ni justo que en una clínica perteneciente a los servicios de salud del Estado y ubicada en un municipio con alto grado de marginación cobren por un parto 17,000 pesos. Eso es indigno, es injusto y es violatorio de sus derechos. Por último, y si hablamos de deudas, para deudas el FOBAPROA, hoy IPAP, que por cierto, ¿cuánto es? 108,000 pesos por cada mexicano y cada mexicana, en donde únicamente se rescataron bancos ya corruptos. Concluya, Y senadora. se dieron en garantías terrenos que valían 6 millones de pesos. ¿Por cuánto, querida doña Olga? Por más de 100 millones de dólares. Eso es ser descarados, hipócritas, y no es tener calidad moral para pararse aquí a hablar de deudas. Y por último, presidente, y con esto termino, solo a una persona corrupta le puede molestar al grado de pegar de gritos una frase que nosotros decimos en Morena con mucho orgullo: es un honor estar con Obrador. Gracias, presidente. No tengo más que, la verdad, aportar a ese comentario. Porque sí se necesita ser hipócritas, cínicos, y lo son, corruptos, para pararse en tribuna a querer hablar de deuda. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.